aussi. Moi, mon cas, je m'étais porté candidat pour des situations, pas pour moi-même, des situations familiales même. On ne peut pas rester au pays où on voit tes parents malades, affamés, ils ont soif, ils ont faim, ils doivent se loger, tu es là, tu es majeur, tu dois les aider, eux ils ne peuvent plus. Ce n'est pas tout le monde qui peut gérer cette situation aussi. Moi, c'est tout ce qui m'a poussé à tenter cette immigration. Traverser ou mourir en mer, là on est conscient. Perdre ton argent, ou bien tu meurs en route, soit dans le désert, soit dans les eaux. Tout candidat, psychologiquement, physiquement, il est prêt pour ça aussi. Les risques. On est très bien conscient de ces risques-là. De l'eau, c'est pas facile. Bienvenido de vuelta por el canal. Como viste en el título, vamos a hablar de la migración, la cual no siempre significa ser algo malo, pero tampoco es bueno del todo. Simplemente es un fenómeno que ocurre y que en la actualidad es más frecuente que antes. Acompáñame a ver y escuchar el tema. Comencemos con la definición de migración, la cual se entiende como el cambio de lugar de residencia de la población, el cual ha sido un proceso muy importante en la historia de la humanidad, ya que la distribución actual de la población en el mundo obedece a procesos migratorios que se han presentado a lo largo de muchos años. Cuando las personas abandonan un lugar para irse a otro, lo denominamos proceso de emigración. Por otro lado, cuando las personas llegan a su lugar de destino, el proceso se llama de inmigración. Las migraciones pueden clasificarse en 3 tipos de acuerdo con los territorios involucrados, la duración y la facultad de las personas para decidir si quieren migrar o si se ven obligadas a hacerlo. Observa el siguiente cuadro y cópialo en tu cuaderno. Esto te ayudará a reforzar y entender la primera parte de este tema y después continúa con el video. Cuando un conjunto de personas procedentes de un lugar común se dirige a un mismo destino, se dice que hay un flujo migratorio. Estos varían a lo largo del tiempo, tanto en su dirección como en la cantidad de población que contiene. En la actualidad, los principales flujos migratorios ocurren entre países que se localizan en el mismo continente. ¿Cuál crees que sea el continente con más flujo migratorio? Asia es el continente con mayores flujos migratorios dentro de sí mismo, ya que existe mucha población que migra de Kazajistán a Rusia o de la India a los Emiratos Árabes Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida. En Europa, la migración dentro de sus fronteras también es muy importante, particularmente la que se da con dirección a Alemania, desde países como Polonia y Rusia. La poca población que migra de este continente lo hace a Norteamérica y al continente asiático. Por su parte, en África la migración ocurre principalmente por conflictos armados y crisis alimentarias, que obligan a las personas a huir a los países aledaños. Tal es el caso de Sudán a Chad o de Somalia a Kenia. La población africana migra a otros continentes generalmente como al continente europeo, por su cercanía y los lazos culturales que se forjaron durante el colonialismo europeo en África. En el caso del continente de Oceanía, este presenta flujos migratorios pequeños hacia Norteamérica y Europa, pero la mayor parte de la migración se da en el mismo continente, principalmente hacia Australia. Por último, pero no menos importante, en nuestro continente la migración se da principalmente de Latinoamérica a Norteamérica, particularmente a Estados Unidos de América. El flujo más importante de la región
es el de mexicanos a nuestro país vecino del norte, debido principalmente a la cercanía geográfica que tenemos con él, por los lazos culturales, la interdependencia económica, pero sobre todo por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Muchos migrantes centroamericanos en los últimos años han cruzado nuestro país con la finalidad de llegar a Estados Unidos, buscando estabilidad económica, la cual no encuentran en sus países de origen. Del 100% de los migrantes a nivel internacional, el 46% tiene como destino Europa y Norteamérica. Estados Unidos es el país que más recibe una gran cantidad de migrantes a escala mundial, seguido por Alemania, Rusia, Arabia Saudita y el Reino Unido. Nuestro país, por su parte, ocupa el segundo lugar en la lista de países con mayor número de migrantes en el mundo. Para el año 2015 había 12.300.000 personas nacidas en México que habitan en otros países, de los cuales 12 millones viven en Estados Unidos. Entonces, si México es el segundo lugar en migrantes, ¿quién es el primer lugar? Veámoslo en la siguiente tabla. Dentro de nuestro país también existen flujos migratorios entre ciertos estados y algunas ciudades en específico. Por ejemplo, el primer flujo supera los 50.000 habitantes entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, debido a que la dinámica económica y urbana de estas entidades es muy estrecha. Querétaro recibe flujos migratorios provenientes de la Ciudad de México y su área conurbada, esto porque presenta mejores condiciones de vida. Nuevo León también recibe gran cantidad de migrantes desde los estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Quintana Roo, por su parte, recibe migrantes provenientes de Chiapas y Yucatán, pues hay mejores oportunidades económicas en el sector turístico. De Sinaloa a Baja California se presenta un flujo migratorio constante para llegar a la ciudad de Tijuana, con la intención de cruzar a Estados Unidos por el puente fronterizo que se encuentra en dicha ciudad. Como puedes darte cuenta, hay muchos flujos migratorios, también muchos países expulsores y muchos más que son receptores de migrantes. Pero, ¿por qué razón migra la población? Bueno, la población migra por varias causas. A estas se les denominan factores de expulsión, mientras que los motivos que tienen los migrantes para elegir su nuevo lugar de residencia se les llama factores de atracción. Generalmente las personas suelen migrar a los lugares que ofrecen las condiciones sociales, económicas, culturales o políticas que su lugar de origen no les brinda. El desempleo y los bajos salarios son dos situaciones que en México generan la mayor parte del fenómeno migratorio con dirección a Estados Unidos. En algunas regiones de Oaxaca la producción agrícola ha disminuido, por lo que los agricultores ya no tienen el mismo ingreso económico y esto los orilla a buscar mejores oportunidades en el país vecino del norte. Por otra parte, en algunas ocasiones, los migrantes de zonas rurales tienen la necesidad de acceder a servicios médicos, especializados o educación de nivel superior, y al no hallarlos en sus localidades se trasladan a las grandes ciudades, donde esta oferta es más variada. Las crisis económicas y políticas en Venezuela han propiciado una importante ola migratoria hacia sus países vecinos, particularmente a Colombia y Brasil, entre otros más. Desafortunadamente en nuestro país, la inseguridad es un serio problema que provoca la salida de personas en búsqueda de mejores lugares para vivir. Entre los estados más afectados se encuentran Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero. La migración motivada por los factores de expulsión y atracción es un proceso en el que los migrantes se encuentran con obstáculos muy variados,
durante su travesía. Los centroamericanos que en su camino hacia Estados Unidos, además de que corren el riesgo de ser deportados a sus países de origen, por no contar con los permisos necesarios para estar en nuestro territorio, deben cuidarse de la inseguridad y del crimen organizado, que en ocasiones los extorsiona para dejarlos continuar, o en el peor de los casos, son desaparecidos. Los migrantes que intentan cruzar de nuestro país a la Unión Americana llegan a pagar grandes sumas de dinero a personas que les prometen ayudarles a cruzar la frontera. Sin embargo, muchas veces son abandonadas en el desierto o en el río Bravo y llegan a perder la vida. Te invito a escuchar la canción titulada El bracero fracasado de Lila Downs, obvio, después de terminar de ver este video, y escribe en una hoja de texto qué piensas de la canción. ¿Cómo te imaginas al personaje que se presenta en dicha canción? ¿Cómo fue su travesía y en qué estado se desarrolla su historia? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y motivaciones que tuvo para migrar? Los desastres también son causa de la migración, sobre todo cuando la resiliencia de la población es muy baja. Ejemplo de esto, el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, que forzó a algunas personas de la Ciudad de México a abandonar sus viviendas por los daños ocasionados, quienes tuvieron que desplazarse a los estados vecinos de la ciudad buscando un hogar temporal o permanente. La migración es un proceso que tiene una temporalidad, un espacio, una razón o motivo y una finalidad. Sin embargo, existen varias consecuencias, las cuales pueden ser positivas o negativas, tanto para quien migra como para el lugar a donde llega. Pongamos un ejemplo. Si un país recibe migrantes, su tasa de crecimiento poblacional también se incrementará. Por el contrario, un país expulsor de migrantes tendrá una tasa de crecimiento baja. La densidad de población también se ve afectada. Si de una localidad emigran muchas personas, la densidad de población descenderá notablemente. En cambio, si una ciudad recibe gran cantidad de migrantes, la densidad aumentará y con ello, obviamente, la demanda de recursos. En nuestro país, el 53% de las personas que migran son hombres entre 20 y los 40 años de edad, por lo que la pirámide poblacional por edades de las localidades expulsoras mostrará un aumento en la proporción de mujeres y una baja en la de hombres en edad productiva. Existen consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de la migración. Las consecuencias, como ya te había comentado, pueden ser positivas o negativas y se van a presentar tanto en el lugar de expulsión como en el de recepción. Observa el siguiente cuadro donde se exponen las consecuencias tanto positivas como negativas, ya que más adelante te será de mucha ayuda. La mayor parte de la población migrante se encuentra en edad productiva. Es por ello que, cuando la población migra, hay pérdida de mano de obra que puede contribuir al desarrollo económico del lugar donde vive. No olvides los bajos sueldos en nuestro país. Un efecto negativo de la emigración de personas en edad productiva es que se pierden trabajadores calificados con altos grados de estudio, que no encuentran oportunidades de desarrollo en su país de origen. A esto le denominamos fuga de cerebros. Pongo de ejemplo lo siguiente. Los mexicanos se siguen moviendo. Muchos jóvenes profesionistas con un título universitario han expandido la búsqueda de un mejor puesto de trabajo fuera de sus fronteras. Los países del llamado primer mundo son los más atractivos para la migración calificada mexicana, y Estados Unidos lleva la delantera. En una encuesta elaborado a finales de abril del 2019, la agencia OCC encontró una creciente inconformidad entre los profesionistas mexicanos. 75% de ellos no están satisfechos con su actual empleo y buscan uno mejor, y 38% afirma que las oportunidades laborales en México no han mejorado con el cambio de gobierno. Según el portal de búsqueda de trabajos Oficina Empleo,
Los países a los que los mexicanos en busca de empleos calificados se desplazan en mayor proporción son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España y Finlandia. En el 2016 México ocupaba el cuarto lugar en la lista de países en vías de desarrollo que tenían más migrantes calificados en el extranjero, detrás de la India, China y Filipinas. Un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Abierta de México ubica al país como el mayor emisor de este tipo de migrantes de la región. Ocupaciones más frecuentes que poseen los profesionistas que migran hacia territorio estadounidense son puestos gerenciales y en las áreas de ingeniería, matemáticas, ciencia, finanzas y educación. Lo anterior coincide con el reportaje del 2016 realizado por la BBC, donde coloca a las 20 profesiones más buscadas en el extranjero, las cuales son las siguientes: enfermería, ingeniería mecánica, médicos, profesionistas de ingeniería eléctrica, técnicos en informática y programas, ingenieros informáticos y analistas, profesionales de la ingeniería civil, profesionistas de base de datos y redes informativas, contadores, odontólogos, farmacéuticos, ingenieros industriales y de producción, ingenieros eléctricos, ingenieros de minas y petróleos, fisioterapeutas, radiólogos, audiólogos, logopedas y chefs. Te dejo abajo los enlaces a la página de donde obtuve la información antes mencionada. Por otro lado, la inmigración puede ocasionar problemas de adaptación a nuevos idiomas, costumbres y dietas, lo que trae como resultado que en países altamente receptores de migrantes se creen barrios étnicos o culturales en los que habitan personas provenientes del mismo lugar y en donde sienten más familiaridad y apoyo. Esto es muy frecuente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Pero eso también tiene un lado positivo, pues los migrantes llevan su propia cultura al país de destino, lo cual enriquece a la población local, con nuevos platillos e ideas diferentes. Como te puedes dar cuenta, este tema es amplio y muy rico de explicar, por lo cual te pido realices un escrito ilustrado, donde expliques a dónde te gustaría emigrar, ya sea dentro de México o al extranjero. ¿Cuál sería la principal razón para hacerlo? ¿Qué te atrae del lugar al que quieres llegar a vivir? ¿Qué tendrías que hacer para llegar a ese lugar? Y por último, ¿cuáles serían los retos más grandes que enfrentarías estando allá? Recuerda dejar tu like en la manita si el video fue de tu agrado, suscribirte al canal si todavía no lo haces y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba contenido nuevo al canal. Y conmigo será hasta el siguiente video.